Hola queridos hermanos, qué alegría compartir con ustedes nuevamente hoy la escuela dominical de nuestra iglesia. Es una bendición para mí poder dar esta clase de hoy y queremos hoy empezar con la segunda parte del tema, pero todo el mundo lo hace. Y para ello nos vamos a ir a nuestro script de la escuela dominical. El paso 5 ya lo habíamos hablado la semana pasada. Vamos a entrar hoy ya directamente en el paso número 6, en el cual nos va a llevar a un texto bíblico que está en Primera de Pedro 2:11. Y ese pasaje lo vamos a leer ahora juntos. Y dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo compara Primera de Pedro 2:11 el creyente con extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Explica tú mismo para ti ahí, ahora donde estás, lo que significa decir que tú eres un extranjero y un peregrino. Fíjate aquí en este punto de alto, ¿no? Dice, como peregrino, el creyente es diferente a los demás porque solo está de paso aquí en la tierra. Medita en el significado de esto para tu vida. ¿Estás de paso aquí? ¿Eres peregrino? ¿Cuál es tu meta del caminar? ¿A dónde caminas? ¿Hacia dónde? ¿Qué nacionalidad tienes realmente? ¿Perteneces a España en este caso? ¿A Venezuela? ¿A Colombia? No. Tú ya tienes en pasaporte y identidad celestial. Formas parte de esa Jerusalén celestial ya y estás peregrinando hacia ella. Estamos de paso aquí, ¿verdad? Y entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo debe vivir entonces? Leamos otra vez el 11. Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué significa eso? Abstenerse del mal. Y es más, aquí dice que abstenerse del mal no es una cosa opcional. Estos deseos combaten contra el alma como parásitos, chupando poco a poco su energía espiritual. Son como garrapatas, ¿no? Que se pegan en la piel y empiezan a chupar sangre y sangre y sangre y sangre y transmiten enfermedades. Bueno, esto es una imagen para explicar un poco esto de esta nueva forma de vivir que debemos tener en Cristo, que es abstenernos del mal. ¿Por qué vivir bien o de buena manera, de buena forma? Veamos el capítulo 2 de Primera de Pedro, pero miremos ahora el versículo 12 a ver qué dice. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Si os dais cuenta, habla de vuestra manera de vivir, que no sea, o mejor dicho, sí, que no sea como la de los gentiles. Y cuando la Biblia habla de gentiles, habla de los no judíos, y si lo acoplamos a nuestra época actual, estamos hablando de los no creyentes, de los no cristianos.
Y dice que para que en lo que murmuran de ustedes, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, ¿verdad, hermanos? El creyente es llamado a vivir de buena forma, de forma de que dé testimonio de la gloria de Dios, de tal manera que los incrédulos no encuentren motivos de criticarle, sino para glorificar a Dios. Nuestro testimonio es muy importante. Pablo dice que somos como cartas abiertas que han de ser leídas. Entonces, si no vivimos de buena manera, le vamos a dar razón a las personas cuando hablan mal de nosotros, porque van a decir cosas como, pero mira, fulanito va todos los domingos a la iglesia, cuando lo veo con una Biblia debajo del brazo, llega a cualquier persona, le habla del Evangelio, pero cuando llega el fin de semana se convierte, porque empiezas a verlo en los bares, lo empiezas a ver con borracheras, lo empiezas a ver mal hablante, hasta que llega el domingo por la mañana. Y eso lo van a aprovechar las personas para mal testimonio y para quitar y restar la gloria al quien le pertenece, que es a Dios. En Filipenses 2, del 15 al 16, vamos a leer esos dos pasajes. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En este texto de Filipenses, Dios llama a ser intachable y puro, intachable y puro en medio de una cultura, ¿cómo dice Pablo? Vayamos para atrás. En una generación o una cultura maligna y perversa. Eso es la sociedad y la cultura y en el momento actual de esta sociedad, de este mundo, es lo que vemos, ¿verdad? ¿Y qué pretende Dios? ¿Cómo debemos ser en esta cultura, en esta sociedad? Bueno, Él dice que nosotros debemos brillar como una estrella que todos puedan ver. Mantén en alto la palabra, permitiendo que la Biblia sea tu guía siempre. Ahora te pregunto, o este script te va a preguntar eso, ¿aceptas ese reto? ¿Quieres brillar? ¿Quieres ser una estrella en medio de la oscuridad? Medita sobre eso, medita sobre eso. ¿Cuál es un ejemplo práctico de cómo podrías brillar para Dios? Fíjense que me gusta mucho la parte izquierda de nuestro script que dice, pero ¿qué tiene de malo? Cuando hay algo que quieres hacer, pero no estás seguro si debes hacerlo o no, pregúntate, ¿qué haría Cristo? Yo me acuerdo de las pulseritas amarillas que se pusieron muy de moda, por lo menos en Alemania, que decía, What will Jesus do? ¿Qué haría el Señor? ¿Qué haría Jesús en esta mi situación? ¿Haría esto lo que yo estoy haciendo? Él haría eso, para ir a nuestro ejemplo de antes, de vivir una vida pura durante toda la semana y después ir a emborracharse a un bar, a volverse malhablante. ¿Haría Jesús eso? ¿Qué dice tu conciencia sobre eso?
Si tu conciencia está limpia, ¿por qué trata de justificar su comportamiento diciendo, pero todos lo hacen? Yo creo, hermanos y hermanas, que eso tiene que ver con esa palabra excusarse. Excusarse realmente significa tomar mi culpa, mi propia culpa, y ponérsela encima a otra persona, ¿no? Hombre, esto no es tan malo porque todos lo hacen. Entonces, suelto mi culpa y la reparto, ¿verdad? Eso es una excusa, eso es excusarse. Y no estamos llamados a excusarnos, ¿verdad? Así que tengamos cuidado con esa frase, ¿no? Es que todos lo hacen, sí, pero es que no debemos ser nosotros como todos. Debemos ser diferentes, debemos brillar. Y eso es importante, ¿verdad? Sigamos. Dice aquí que el Salmo 1 nos instruye cómo vivir en un mundo lleno de maldad. ¿Qué es lo que el hombre justo evita? Vamos a verlo en el Salmo 1, versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón, o la varona, el hombre, la mujer. ¿Qué es lo que el hombre justo evita entonces, según el salmo que hemos leído? Búscalo nuevamente, reflexiona, apúntalo allí. Es bueno que apuntáis las cosas para los que tenéis el script, porque eso es volver a mirarlo, volver a interiorizarlo. Eso es el ejercicio, el gimnasio de la fe, ¿verdad? Que muchas veces lo hemos hablado aquí. Dice el punto 10, para no andar como los demás, ¿qué hace el justo? ¿Qué hace el justo para no andar en las mismas cosas como los gentiles, como los no creyentes? Miremos el Salmo 1, el versículo 2, que dice lo siguiente: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Wow. ¿Hacemos eso? ¿Vivimos de esa forma? ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la palabra de Dios? ¿O, o será que tienes una Biblia dentro de la biblioteca toda llena de polvo, gritando, úsame, úsame, úsame? ¿O eres una de las personas que diariamente toma la Biblia, lee lo que dice la Biblia, reflexiona sobre ello, estudia, indaga? Te invito a eso, a profundizar diariamente en la palabra de Dios. Porque si no va a ser como leemos en Santiago, va a ser como ese hombre que mira al espejo, se ve allí el reflejo y dice, oh, qué bien, oye, qué bien peinado estoy, oye, qué buen semblante tengo. Y después se da la vuelta, sale de casa y ya no se acuerda de lo que vio en ese espejo. Entonces, si solo leemos la Biblia para sentirnos bien o para cumplir con un ritual o con una religiosidad, no es lo que Dios espera de nosotros. Tenemos que profundizar, tenemos que indagar, tenemos que bucear dentro de esa palabra y aplicarla a nuestra vida. Los invito, los reto a esto. Lean, empiecen a leer la palabra de forma distinta, indagando, buscando, haciéndola personal. Y van a ver cómo Dios va a darle cada día más brillo a esa estrella que ustedes son en la oscuridad. El Salmo 1, ahora vamos a leer los versículos del 3 a 4, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El que medita en la palabra es como, apúntelo allí,
junto a un río firme, fuerte y fructífero. El que sigue el camino popular es comparado con que es arrebatado por el viento. Hagamos un alto, dice aquí. Ahora mismo cierra tus ojos e imagínate el árbol junto al río. Imagínate la paja seca. ¿Puedes ver la gran diferencia entre los dos? ¿Cuál representa la vida que tú llevas actualmente? Contéstatelo a ti mismo en privado. Ponlo en oración. Pregúntate, ¿cuál vida quiero vivir yo? ¿Árbol o paja? ¿Hay algún mal consejo o ejemplo que estés siguiendo? ¿Algo que traes de tus pasados quizás? ¿Cuál? ¿Cuál es tu plan de vida? Haz un plan para meditar en la palabra de Dios de día y de noche y así contrarrestar las influencias del mundo. Anota tu plan en una hoja aparte, eso ayuda muchísimo. Yo antes, por desgracia tengo que decir antes, llevaba un diario de oración y un diario de lectura, en donde apuntaba todo lo que leí, todo lo que reflexioné y lo que yo pensaba que Dios me estaba diciendo. Y era un diario y era algo hermoso. El otro día lo encontré, ese diario que encontré justamente lo dejé de escribir, creo que fue en el 2012, y vi mis necesidades y vi cómo era mi situación con el Señor. Y reflexionando ahora mismo puedo ver si fui árbol o si fui paja, ¿verdad? Es muy bueno apuntar, escribir. Es bueno a veces escribirle una carta al Señor, como cuando uno le escribía antes de la época del email, cuando escribíamos a mano las cartas y le escribíamos a un amigo, ¿verdad? O a un familiar. Es bueno hacerlo. Inténtalo un día, escríbale una carta al Señor. Después de tiempo léala otra vez y ponga debajo si el Señor contestó esa pregunta o ayudó en esa situación. Y verás lo fiel que es Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí llega nuestra clase de hoy. Espero que esto les haya sido de bendición como lo fue para mí, el reflexionar sobre este tema, sobre el tema de, bueno, y los demás lo hacen. ¿Estamos llamados a hacerlo? ¿Qué hacen los demás? ¿O estamos llamados a ser luz que brilla en la oscuridad? Estamos llamados a ser árbol firme, fuerte, fructífero, al lado del río, con raíces sanas dentro del río. ¿O estamos llamados a ser paja seca, que hoy está y mañana marchita y la queman? ¿A qué estamos llamados? ¿A qué estás llamado tú hoy? Reflexiona sobre ello en la semana. Te invito a ello. Terminamos con esto. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Les doy las gracias por participar, por tomarse este tiempo. Y de verdad que es un gusto compartir con todos ustedes. Adiós.